Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy voy a presentarles el último tema, que es el Imperio Mexicano. El Imperio Mexicano se reparte en dos, el primer Imperio Mexicano y el segundo Imperio Mexicano. El Imperio Mexicano fue nombre de la actual República de México en dos breves ocasiones en el siglo XIX, cuando era gobernado por el emperador de la Declaración de la Independencia del Imperio Mexicano de España en el año de 1821. México se convirtió en una monarquía independiente, pero fue pronto reemplazado por la Primera República Mexicana. Pero luego de las guerras civiles se volvió el gobierno monárquico durante el Segundo Imperio Mexicano, en los años de 1864 y 1867. Los orígenes de este primer imperio se remontan a cuando el imperio de Napoleón Bonaparte conquistó España en el año de 1808 y la instalación de José Bonaparte como el rey de España. En estos eventos ocurridos en España ayudaron a las colonias americanas a emprender movimientos independentistas. Debido a la debilidad que la metrópoli atravesaba, no pude controlarlas adecuadamente. La Guerra de Independencia de México se inició en el año de 1810 y continuó hasta el año de 1821, cuando las tropas rebeldes entraron a la Ciudad de México después de los tratados de Córdoba. Fueron firmados por el representante de España, Juan O'Donoghue, quien reconocía la independencia de México. En este año, el general Agustín de Iturbide, quien proclamó el Plan de Iguala, un criollo del origen mexicano exrealista que había cambiado su apoyo hacia los insurgentes de las fases finales de las guerras, fue elegido jefe de una junta de gobierno provisional y de una regencia que tenía el poder imperial de la corona mexicana. En la noche del 18 de mayo de 1822, una manifestación masiva encabezado por el regimiento de Celaya, que Iturbide había mandado durante la guerra, marchando por las calles exigiendo que su comandante jefe aceptara el trono del Imperio Mexicano. Al día siguiente el soberano congresó y nombró al emperador. El 21 de mayo emitió el decreto oficial que confirmaba ese nombramiento, que oficialmente fue una medida temporal hasta que un monarca europeo aceptase gobernar México. El título oficial de Agustín de Iturbide fue por la divina providencia y por el Congreso de la Nación, el primer emperador constitucional de México. Su coronación tuvo lugar el 21 de julio de 1822 en la Ciudad de México. La superficie territorial del Imperio Mexicano de 1821 fue cerca de 5,000 millones de kilómetros cuadrados, que van desde la frontera de Oregon, California, en latitud norte 42, hasta la frontera de Panamá. En ese momento, parte de Colombia, la mayoría de los países de América Central eran parte de México, que se convirtió en una república federal independiente después de que el imperio se derrumbara. Como facciones del Congreso comenzaron a criticar fuertemente tanto a Agustín de Iturbide y a sus políticas administrativas. El emperador mexicano decidió el 31 de octubre disolver el Congreso. Esto influenció al comandante de la guarnición de Veracruz, Antonio López de Santa Anna, quien con sus tropas se levantó contra el Iturbide exigiendo la instauración de la república, temiendo por su vida debido a que la rebelión se hacía cada vez más fuerte. Agustín de Iturbide presentó su renuncia en el mismo momento de su sesión nocturna, el 19 de marzo, y viajó al exilio de Europa poco después. En ese momento inicia el Segundo Imperio Mexicano. En el año de 1860, Benito Juárez llegó a la presidencia de México. Juárez suspendió todos los pagos de la deuda externa, con la excepción de las contraídas de los Estados Unidos. En respuesta, con los principales acreedores de Reino Unido, Francia y España, enviaron una fuerza expedicionaria conjunta que ocupó el puerto de Veracruz en diciembre de 1861. Juárez pagó la mayor parte de los intereses pendientes, que se comprometió a respetar las deudas. Gran Bretaña y España
Entonces se retiraron, pero no el Imperio francés, ya que ellos tenían un objetivo más ambicioso, que solo era la recuperación de deudas. Napoleón III decidió revivir la monarquía mexicana. El Imperio francés deseaba colocar a un emperador en el trono mexicano, para que promoviera los intereses de Francia a América. Durante esos años se producía la Guerra de Secesión, Guerra Civil Norteamericana, y debido a esto los mexicanos no pudieron recibir ayuda de los Estados Unidos para frenar la invasión francesa. Estos hechos ocurridos en México contravenían a la doctrina Monroe y a la hegemonía de Estados Unidos de América. Napoleón III aprovecharía la situación para instaurar un imperio en América y ampliar su mercado, pero también se retaría a la hegemonía de estadounidense. El segundo imperio mexicano duró más tiempo que el primer imperio mexicano, 3 años entre 1864 y 1867. Se eligió el archiduque Maximiliano de Habsburgo. En este aceptó la corona del recién creado imperio mexicano, persuadido por el emperador francés Napoleón III. Y así, en mayo de 1864, se convirtió en el nuevo emperador de México, Maximiliano I de México, y con su esposa Carlota de México desembarcaron en el puerto de Veracruz con el apoyo de los conservadores mexicanos, incluyendo la nobleza de México y Francia. El reino de Bélgica, gobernado por el rey Leopoldo I, el padre de la emperatriz Carlota, también envió tropas para ayudar a las causas en México. La aventura de Maximiliano de Habsburgo no pasó de un triste episodio de interés creados, ingenuidad y desesperación. Los conservadores veían en su persona y posibilidad de mantener un sistema político que les era cómodo y les parecía seguro contra el apoyo de Francia, Inglaterra y la Santa Sede. El archiduque de Austria, en su vez, de cierto modo condenado a ser siempre el hermano del emperador de Austria-Hungría, aceptó el papel que se le ofreció desempeñar en su país completamente desconocido para él, y sumergido en su profunda crisis política debido a sus tendencias liberales, pronto perdió el apoyo de los conservadores mexicanos. Fue el blanco de la hostilidad de los seguidores de Benito Juárez. Los republicanos, la única protección de Maximiliano fue la presidencia de las tropas francesas, pero cuando se retiraron en los años de 1866 y 1867, asumió personalmente el mando de sus soldados. Después del sitio de Santiago de Querétaro, fue capturado y encarcelado y juzgado contra la corte marcial y fusilado junto con sus generales Tomás Mejía y Miguel Miramón. Con su muerte, la pretensión del trono mexicano fue reivindicado por los Habsburgo de Iturbide, nietos de Agustín de Iturbide, quienes habían sido adoptados por Maximiliano de Habsburgo antes de su muerte. Con esto podemos ver cómo México ha tenido varias variaciones de temas con guerras, tratados, emperadores, presidentes, etc. Ahora que podemos ver que el primer video, el segundo video y el tercer video están muy relacionados con nuestro país, podemos ver las justicias e injusticias que se ocasionaron durante todos esos años. Para terminar con este tema, lo único que puedo decir es que me sorprende cada vez más México con cada tema, que sorprende en mi persona con cada tema, que se relacionan ya sean con países, con leyes, tratados, monarquías, etcétera. Muchas gracias por ver este video y espero que les haya servido de mucha información para ustedes. Muchas gracias por ver. Hasta pronto.